Cuautepec se localiza al norte del Distrito Federal, en la delegación Gustavo Amadero. Es un valle que se encuentra enclavado en la Sierra de Guadalupe, colindante con los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla del Estado de México, y en el Distrito Federal con Ticomán y Zacatenco. Cuautepec, en el vocablo náhuatl, significa Cerro de Águila. Para remontarnos en la historia del pueblo de Cuautepec, tenemos como una de las primeras referencias de México, donde el padre Francisco Javier Clavijero nos describe como de una exuberante vegetación en flora y fauna muy variada. Aquí se establecieron los primeros asentamientos humanos de la cuenca del Valle de México. E iniciaron con la agricultura, la caza y la pesca. En la zona del Arbolillo, investigadores norteamericanos en 1910 y en 1935 encontraron vestigios que datan desde hace 2000 años aproximadamente. Más tarde, a la caída de Tula, llegaron familias toltecas y casi al mismo tiempo procedentes del norte arribaron los chichimecas, guiados por Xolotl, quien formó un gran reino que fue Tenayuca, y posteriormente su hijo, Quinatzin, traslada este reino a Texcoco. Tenayuca y Cuautepec tributaban para Azcapotzalco. Con la formación de la Triple Alianza, pasaron a dominio azteca. Terminada la conquista y para la pacificación de los pueblos, se le otorgaron a don Diego de Mendoza de Austria-Moctezuma las mercedes reales de tierras, donde incluía el Rincón de Tenayuca, Ticomán y Cuautepeque, que se le llamaría el Rincón de don Diego, así como los cerros, llanos, ríos y lagunas de Ecatepec, y el título de gobernador de Tlatelolco, Atacuba y Chilapa. A su muerte, el cacicazgo pasó primero a su hijo Baltasar y luego a su hijo Melchor, y en varias ocasiones dejó de entrever que las tierras de Cuautepeque, en aquel entonces, él dijo: eran una suerte grande de tierra, que fue de mi padre Diego. Es para mis nietos, que mi hermano se las deja a sus nietos, porque fue de Baltasar de Mendoza. Bernardino Vázquez de Tapia tomó posesión de las tierras del Arbolillo, que se les llamó el Rancho de los Cedros. También fue Pedro de Estrada en 1592 quien fue dueño de la Escalera. En 1697 el Rincón de don Diego fue adquirido por el maestro y correo mayor de hostes, don Martín de Olivares, por lo que se llamó el Rincón del Correo Mayor, quien lo pierde al ser encarcelado, confiscándole sus bienes y pasando dicho rincón al Colegio de San Juan de Letrán, quien mantuvo constantes disputas con los hermanos Oscoy. En aquel entonces, Santa María Cuautepeque, como se le conocía, fue un pueblo de doctrina, perteneciente a la cabecera de Tlalnepantla de la villa de Tacuba. Como dato importante para los pobladores de Cuautepec fue la terminación de la construcción de la iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo en 1767, de estilo barroco, por el vicario del partido de Tlalnepantla, licenciado Antonio Carvajal, por el cura don Antonio Padilla y gobernador y fiscal Nicolás de Guadalupe. La primera disposición que se dictó en el México independiente sobre colonización interior fue la orden dictada por Iturbide del 23 al 24 de marzo de 1821, concediendo a vecinos de Cuautepec tierras por haber participado en el movimiento de independencia y perteneciendo al ejército de las Tres Garantías. El decreto del 18 de julio de 1825 del Estado de México declara a Tlalnepantla cabecera de partido, que antes era Tacuba, quedando el pueblo de Santa María Cuautepec dentro de esta jurisdicción.
Los pobladores de Cuautepec obtuvieron sus títulos en base a la circular del 9 de octubre de 1856, que ratificó la ley de desamortización y la pequeña propiedad parcelaria, sujeta antes a título comunal o del pueblo o del ayuntamiento. Se vendió a sus arrendatarios, obteniendo estos los títulos de propiedad. Durante el Porfiriato aparece la hacienda capitalista, arrebatando a los pueblos sus tierras, dando nuevas formas de explotación para el trabajo, basado en las plantaciones, en el desarrollo industrial, textil, ferroviario y eléctrico, dando paso a la modernidad del país. Los habitantes de Cuautepec se enfrentaron a grandes conflictos con la hacienda de la Escalera, ya que sus pobladores sufrieron el despojo de sus tierras, robo y muerte de su ganado. No se les contrataba para trabajar en la hacienda y sufrían el acoso de la policía rural. Este caso duró muchos años y se llevó un largo litigio en los tribunales de Toluca. Y como trataban de desaparecer al pueblo, se dividió en dos barrios, el barrio de arriba y el barrio de abajo. Los representantes de la hacienda de la Escalera recogieron los documentos oficiales del pueblo para que estos no pudieran comprobar la propiedad. Actuó como árbitro el general Porfirio Díaz, presidente de la República, quien da su veredicto a la dueña de la hacienda, señora Dolores Barrón de Rincón Gallardo, que tuvo que ceder al pueblo de 6,5 a 7 caballerías de tierra de la hacienda, y los habitantes del pueblo tenían que aceptarlas, si no serían desterrados a las haciendas henequeneras de Yucatán. Ambas partes llegaron a un arreglo, haciendo una minuta donde, más tarde, se expidió la escritura pública número 76 de la Notaría 43, a cargo del notario público Alberto Ferreiro. Ambos documentos narran los conflictos que vivieron los habitantes del pueblo durante muchos años. ¿Por qué pasamos a ser Distrito Federal? En la escritura hay un convenio de donación que hizo la señora Dolores Barrón de Rincón Gallardo a favor del pueblo de Cuautepec de 382 hectáreas, 23 áreas y 42 centiáreas, la cual no fue una donación, porque el presidente de la República, Porfirio Díaz, resolvió que no causaba impuesto, por lo que no era donación. Santa María Cuautepec pasó al Distrito Federal el 7 de febrero de 1899 por la atenta nota 1072, con sus dos barrios, Alto y Bajo, incorporándose a la municipalidad de Villa Guadalupe Hidalgo. Cuando se firma la escritura en 1903, ya se había hecho el deslinde catastral entre la hacienda y el pueblo. En la colección de folletos para la historia de la Revolución Mexicana, dirigida por Jesús Silva Herzog, titulada La cuestión de la tierra, nos refiere que uno de los pleitos iniciados hace muchos años entre la hacienda de la Escalera y el pueblo de Cuautepec en la municipalidad de Guadalupe Hidalgo vino a ser resuelto hasta después de verificado el catastro. La reglamentación de dicho catastro se realizó en 1899, estableciéndose el primer vértice geodésico en el Cerro del Chiquihuite, cuando pasamos a ser Distrito Federal. Llega la Revolución. En aquel tiempo, los conflictos por la desigualdad social, así como la crisis política del régimen porfirista, desembocó en el estallido de la Revolución Mexicana de 1910. Al parecer, los habitantes de Cuautepec no participaron directamente en el movimiento revolucionario. Sin embargo, hubo simpatías con algunos grupos político-militares. Aquellos años fueron muy difíciles, porque las personas padecieron las consecuencias propias de la época, como el hambre, la violencia, saqueos, fusilamientos y el riesgo para los jóvenes de ser apresados para la leva. En 1916, un grupo de vecinos que encabezaban Cornelio Cedillo, Isidro Tinoco, Braulio Guerrero, Vicente Tinoco, Regino Cedillo, Eusebio Carvajal, Juan García
y 105 personas más solicitaban la restitución de tierras, argumentando que la hacienda de la Escalera les había usurpado el ejido. Dicha solicitud no fue concedida. Posteriormente, en base a la ley agraria del 6 de enero de 1915, los vecinos del pueblo solicitaron la dotación de tierras. Tal acontecimiento es recordado porque Venustiano Carranza vino al pueblo para entregar las tierras el día 9 de marzo de 1918, recibiéndolas el señor Cornelio Cedillo, Isidro Tinoco, Anselmo Lopa, en representación del pueblo. Las tierras se repartieron a las 500 familias de la localidad. Se distribuyeron en fracciones de terrenos denominadas tablas. Al pueblo de Cuautepec se le dotó de 200 hectáreas de tierras ejidales de temporal, de segunda y tercera clase, siendo el primer pueblo del Distrito Federal que recibió tierras en dotación, en base a las leyes de 1917. Este reparto modificó la organización política, económica y social del pueblo. El ejido quedó estructurado por un comisariado ejidal, correspondiéndole un periodo administrativo a Barrio Alto y uno a Barrio Bajo respectivamente. En 1925 se solicitó la primera ampliación del ejido, concediéndoles años más tarde 644 hectáreas. La segunda ampliación fue solicitada en 1934, con una superficie de 56 hectáreas de terreno de pastizales y cerriles. Y en 1945 se aprobó la tercera ampliación con una superficie de 31 hectáreas. El ejido de Cuautepec ha tenido varias expropiaciones por diversos motivos. La primera expropiación fue concedida en 1945 al Departamento del Distrito Federal, en 1951 a Ferrocarriles Nacionales de México, en 1960 a favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de 1964 para las instalaciones del Patronato del Maguey, en 1972 para el Reclusorio Preventivo Norte, en 1974 para la construcción del tanque de almacenamiento de agua y deportivo Carmen Cerdán. En 1976 y 1990 para Corep. En el 2001 para las antenas de telecomunicaciones en la zona del Cerro del Chiquihuite. Y la última, por un juicio de amparo, se realizó en 2003, la expropiación a favor del Departamento del Distrito Federal para el Reclusorio Preventivo Norte. Las tierras ejidales sufrieron un proceso de urbanización, formándose un sinnúmero de colonias populares con asentamientos irregulares, ya que los ejidatarios se vieron obligados por las circunstancias a vender sus tierras, pues era mejor lotificar su parcela y vender que sufrir el robo de la cosecha o la invasión de agrupaciones clientelistas. Así también, hubo ejidatarios que trabajaron sus parcelas pero nunca tuvieron el apoyo de las autoridades para protegerlas. Todos debemos cuidar y respetar el último pulmón que nos queda de la Sierra de Guadalupe. Vivir más sanamente en armonía con la naturaleza. No debemos olvidar que somos parte de ella, pues si la destruimos, nos destruimos a nosotros mismos. El crecimiento económico de Cuautepec a través del tiempo. En el pueblo de Cuautepec se dependía en sus inicios de la agricultura, produciendo el maíz, que se almacenaba en estructuras llamadas colotes, el frijol y la calabaza, que eran la base de su economía. Estos productos se sembraban en espacios de tierra llamados parcelas, que eran de temporal. Sin embargo, en tiempos de sequía, la cosecha era mínima y a veces nula. Algunas de las principales parcelas del pueblo fueron La Panadera, ahora conocida como la Colonia Zona Escolar, Santa Teresa, actualmente Colonia Jorge Negrete, La Pastora y Colonia Benito Juárez. Otros lugares eran Palmatitla y Mexilamaco,
Existían tierras de primera y segunda clase. Algunas de las parcelas se trabajaban a medias. Esto era la mitad de la cosecha para quien la trabajaba y la otra mitad para el poseedor de la tierra. Simultáneamente, casi en todas las casas existían huertos con árboles frutales como naranjo, durazno, lima, ciruela, aguacate, limón, tuna, granada, guayaba, chirimoya, níspero e higo. Esto proporcionaba productos de autoconsumo y para su venta. Algunos de estos frutos llegaron desde la época de la colonia. Dentro de la agricultura, el maguey formó un papel muy importante. Este nombre fue dado por los españoles a la planta que en México se llamaba metl. De ella podemos obtener el pulque. El maguey, para llegar a su estado de madurez, tarda de 8, 10 y hasta 12 años, siendo uno de los mejores el llamado chalqueño. En Cuautepec se techaban las casas con pencas de maguey y se hacían lazos de sus fibras. Actualmente se siguen utilizando para elaborar y dar sabor a la barbacoa. El jugo del maguey fermenta con mucha rapidez y debe ser consumido dentro de las 48 horas posteriores a su extracción. Hasta ese momento lleva el nombre de aguamiel, del cual hasta la actualidad se siguen preparando y bebiendo los llamados curados de pulque, que se elaboran con algunas frutas y azúcar de caña, líquidos cuyo colorido y dulzura se vuelven más atractivos al paladar. Hay de melón, tuna, fresa, etc. Como reza el refrán, agua de las verdes matas,